Las palabras que está a punto de escuchar no pertenecen a escritores ni a cronistas de posguerra. Son las voces reales de soldados alemanes que combatieron en el Frente Oriental. Muchas de estas cartas nunca llegaron a su destino. Fueron interceptadas por los censores de la Wehrmacht, recuperadas tras la muerte de sus autores o halladas en los bolsillos helados de los uniformes en el campo de batalla. Con el paso del tiempo, estos fragmentos fueron preservados en el Bundesarchiv Militararchiv de Friburgo y en colecciones militares de Berlín. Décadas más tarde, estudiosos como Marie Moutier reunieron parte de este material en obras como Cartas de la Wehrmacht. Estos son los testimonios de quienes vivieron aquello que nosotros solo podemos vislumbrar en documentales, sentados en la calidez y seguridad de nuestros hogares. Karl-Heinz Bremer tenía 21 años cuando fue enviado al Frente Oriental como parte de la 298ª División de Infantería. En febrero de 1942 se encontraba cerca de Rsev, en medio del invierno ruso. Las bajas ya eran severas, la logística había fracasado y los soldados se veían reducidos a raciones mínimas. Temperaturas por debajo de 30 grados bajo cero y constantes ataques de artillería soviética hacían que la supervivencia fuese casi imposible. Bremer escribió a su familia en una hoja arrancada de un cuaderno escolar, recuperada más tarde en los archivos militares de Berlín. Esta es su voz. Padre, madre, cada noche siento que mi mente se deshilacha un poco más. El frío no nos abandona, devora, resquebraja huesos y muerde la carne. Muchos ya no pueden sostener sus fusiles porque sus dedos están negros, muertos antes que el resto del cuerpo. Dormimos amontonados dentro de un establo destruido. El techo ya no existe, solo quedan unas vigas rotas que nos protegen del viento. Cuando cerramos los ojos, no sabemos si volveremos a despertar. Los que aún respiran, despiertan rodeados de quienes no sobrevivieron, ahora inmóviles, cubiertos de hielo, como muñecos rotos. Los rusos disparan granadas que caen como truenos en la noche. Cada explosión arranca un pedazo de nosotros, incluso cuando no rompe la piel. El corazón se acelera, el estómago se revuelve y el pensamiento es siempre el mismo. ¿Por qué? Hay días en que ya no puedo recordar nuestro pueblo. El rostro de mi hermana ya se me escapa. Solo quedan el sonido de los gritos, el olor a pólvora y cuerpos, y este frío que es más fiel que cualquier camarada. Si no regreso, quiero que sepan que luché no por gloria, sino porque no había elección. Aquí aprendemos rápido que el valor no existe. Solo existe la necesidad de seguir respirando un minuto más, una hora más, incluso cuando todo a nuestro alrededor nos suplica que nos rindamos. Si esta carta no les llega, que al menos mi silencio sea recordado como el de tantos otros que ya se han desvanecido en esta nieve interminable. Karl-Heinz. Otto Reimers tenía 25 años cuando fue movilizado al Frente Oriental como parte de la 71ª División de Infantería. En el otoño de 1941 participó en la ofensiva hacia Kiev. Su compañía quedó aislada durante días en un bosque pantanoso, rodeada de ataques partisanos y bombardeos soviéticos constantes. Los suministros cesaron, el hambre roía a los hombres y la muerte estaba tan presente que se volvió indistinguible de la rutina. La carta que Otto escribió a su prometida fue interceptada y nunca enviada. Se encontró entre sus pertenencias después de su muerte. Este es su testimonio. Ana, no sé cómo empezar. La tinta mancha mis dedos helados, pero peor es la sangre que ya no puedo limpiar de debajo de mis uñas. Este lugar apesta a muerte, no solo de camaradas,
sino de caballos, de rusos e incluso de los árboles quemados que parecen cadáveres alzados contra el cielo. Llevamos aquí varios días sin pan, sin agua limpia, sin nada. Vi a un camarada abrir el vientre de un caballo muerto y arrancar trozos de carne negra, medio congelada, que luego masticó en silencio, como si fuera pan fresco. Otro bebió agua de un charco mezclada con sangre. Cuando le pregunté por qué, solo rió. Esa risa aún me persigue por la noche, más que las explosiones. Ayer enterramos a 3 muchachos. Enterrar es solo una forma de decirlo. Les echamos tierra a toda prisa, porque no había tiempo. El suelo estaba demasiado duro y los cuerpos quedaron medio descubiertos. Por la noche vi perros salvajes rondando, sacando pedazos de ellos otra vez. Algunos cerraron los ojos, pero yo no pude. Los rusos no solo nos atacan con armas, nos atacan con silencio, esperan, como fantasmas escondidos en el bosque. Cada crujido de una rama podría ser ellos, y con cada sombra creemos que es el fin. Un camarada disparó contra un arbusto solo porque el viento lo movió. Al día siguiente, cuando fuimos a mirar, había allí un niño muerto, quizás perdido, quizás espiando. Nadie dijo una palabra, simplemente seguimos caminando. Ana, si esta carta alguna vez te llega, sabe que ya no soy el hombre que te dejó en tu puerta. Aquí todos cambiamos, nos pudrimos por dentro incluso antes de que falle el cuerpo. Siento que mi corazón se ha vuelto de piedra y a veces deseo que una bala me acabe rápido para no tener que ver otro rostro pudrirse en la nieve. Sé que prometí volver, pero ahora no me atrevo a prometer nada. Si regreso, será solo como la sombra de lo que una vez fui. Otto. Ernst Keller tenía 24 años cuando fue enviado a Stalingrado como soldado raso en la 295ª División de Infantería del Sexto Ejército Alemán. Para enero de 1943, estaba atrapado con un puñado de sobrevivientes en las ruinas de un almacén cerca de la fábrica Octubre Rojo. Las temperaturas habían caído por debajo de menos 30 grados Celsius. Las reservas de comida habían desaparecido. Los últimos caballos habían sido comidos días antes. La munición era escasa, la atención médica inexistente y el cerco completo. Keller garabateó su última carta en el reverso de un panfleto de propaganda antes de morir por heridas y hambre. Madre, he dejado de contar los días. Aquí el tiempo no se mide por el amanecer, sino por los cuerpos que se endurecen a nuestro lado durante la noche. Yacemos en un sótano que huele a ceniza y podredumbre, envueltos en mantas sucias y rígidas por el sudor congelado. El viento aúlla por los agujeros de las paredes como un coro de muertos. Nos hemos comido todo. Primero el pan, luego los guisantes secos, luego los caballos. Después de los caballos, los perros que vagaban por las ruinas. Después de los perros, ratas. Ahora no queda nada salvo la nieve y el olor de la carne humana. No te mentiré. Ayer 2 hombres arrastraron el cadáver de un camarada desde la escalera. Lo cortaron en silencio con sus bayonetas, envolviendo los pedazos en harapos como si fueran leña. Nadie habló. Todos miramos. Algunos apartaron la vista, pero no por mucho. El hambre arrastra de nuevo tus ojos. Mis manos tiemblan mientras escribo. La piel está rajada y negra. No he sentido mis pies desde hace 3 días. Cuando respiro es como si fueran astillas de vidrio. Somos fantasmas, madre. Ya no parecemos soldados, ni siquiera parecemos hombres. Nuestros rostros son huecos, nuestros ojos son ojos de animal. Los soviéticos nos bombardean sin pausa. Cada explosión arroja polvo y nieve sobre los cuerpos, enterrándolos un poco más. A veces los escuchamos gritar por altavoces, prometiendo comida, prometiendo piedad. Pero nadie se atreve a salir.
Sabemos lo que les pasa a los prisioneros, y sin embargo, aquí dentro ya somos prisioneros de algo peor. Si alguna vez recibes este pedazo de papel, sabe que te amé a ti y a Padre, sabe que no vine aquí por odio, sino porque me lo ordenaron, y sabe que en estas últimas horas ya no puedo distinguir entre muertos y vivos. Todos los rostros son iguales. Ernst. Erich Bauer tenía 20 años cuando fue reclutado en el ejército alemán y enviado al frente oriental como parte del 136º Regimiento de Infantería. En diciembre de 1941 estaba destinado a las afueras de Moscú durante la contraofensiva soviética. Su división había avanzado profundamente en territorio ruso, pero ahora enfrentaba un frío implacable, suministros menguantes y presión enemiga constante. El siguiente testimonio está basado en la carta que escribió a sus padres, conservada en los archivos y publicada más tarde en Cartas de la Wehrmacht. Padre, madre, la nieve no deja de caer. Se amontona sobre nosotros como un entierro lento, cubriendo las trincheras, los fusiles, los muertos. Vivimos dentro de una tumba blanca que se extiende sin fin. Por la noche, la escarcha se apodera de nuestras botas y nuestros dedos hasta que ya no podemos sentir nuestros propios cuerpos. Los hombres despiertan gritando porque creen que las ratas les muerden los pies, solo para descubrir que los dedos ya están negros y perdidos. Nos dijeron que llegarían uniformes de invierno. Nunca llegaron. Nos envolvemos en cortinas robadas de las aldeas, en alfombras rígidas por el hielo, en cualquier harapo que podamos arrancar de los congelados. A veces tomamos los abrigos de camaradas caídos. Aprendes a no pensar en la sangre que aún mancha la tela. Aquí, la supervivencia no tiene vergüenza. El hambre es el oficial que nos manda ahora. El pan se ha acabado, las latas están vacías y hasta los caballos no son más que huesos que sobresalen de la nieve. Un hombre hirvió su cinturón ayer y lo masticó hasta que le sangraron las encías. Otro cortó corteza de un abedul e intentó comerla como pan. He visto caer a más soldados por hambre que por balas. Los soviéticos atacan con una furia que parece inhumana. Salen del bosque gritando, envueltos en camuflaje blanco, fundiéndose con la tormenta misma. Disparas a la nieve y de repente la nieve te dispara de vuelta. Disparamos hasta que el cañón humea. Luego recargamos con manos temblorosas, rezando para que el cerrojo no se congele. Cuando termina el asalto, el suelo queda cubierto de cuerpos que se endurecen casi al instante, con la boca abierta como si el último aliento se hubiera congelado en la lengua. No los enterramos. La tierra es hierro, irrompible. Los cadáveres permanecen donde caen y la nieve construye un monumento sobre ellos. A veces, con el viento, los ventisqueros se mueven y un rostro queda mirando, labios grises, ojos huecos. Parecen seguir llamándonos. Ya no me reconozco. Mis manos están agrietadas hasta que la carne cuelga en tiras. Mi estómago roe como un animal atrapado dentro de mí. Los piojos están en todas partes y cuando nos rascamos la piel se desprende en escamas sangrientas. Me pregunto si seguimos siendo hombres o si la guerra ya nos ha convertido en algo menos. Los oficiales gritan que debemos resistir, que no podemos retirarnos, que el Führer ha ordenado la victoria. Pero la victoria no calienta nuestros pies. La victoria no detiene el frío que se arrastra en nuestros pulmones. La victoria no alimenta los rostros vacíos de los muchachos a mi lado. Tengo 20 años, pero siento que he vivido 100 inviernos. Si no regreso a casa, recuerden que pensé en ustedes hasta el último momento. Recuerden que no luché por gloria ni por orgullo, sino porque no se me dio otro camino. Erich.
Gefreiter W., así figura en la colección, sin más nombre, escribió desde el bolsón de Demyansk después de que su batallón quedara cercado al sur del lago Ilmen. El cerco se había cerrado, la nieve cubría profunda los pinares y los suministros llegaban en lanzamientos aéreos dispersos que a menudo el viento robaba. La congelación, el tifus y el hambre patrullaban las líneas con la fidelidad de cualquier centinela. Lo que sigue es una versión fiel en español del sentido y el tono de su testimonio, ampliado, reformulado y despojado de las palabras exactas del original. Padre, madre, el bosque aquí no termina. Es una catedral de agujas y hielo donde cada aliento suena como una campana golpeada en el pecho. Dormimos en pozos techados con ramas de abeto y lonas rasgadas. Cuando el viento atraviesa los árboles, las ramas crujen como dientes viejos y la nieve que cae de las copas nos roza la cara con la suavidad de la ceniza. Me ato un trapo en la boca por la noche para que los labios no se abran en grietas, pero cada mañana se rajan otra vez y salan mi lengua con sangre. El hambre ha aprendido nuestros nombres. Se sienta con nosotros mientras limpiamos los fusiles. Se coloca detrás cuando nos aliviamos. Se cuela en el refugio al anochecer y espera hasta que la conversación se vuelve delgada. El pan hace tiempo se volvió pizarra y luego polvo que removíamos en nieve derretida para fingir que era sopa. Contamos los guisantes secos como cuentas de rosario hasta que se acabaron los últimos. Después vinieron los caballos. Sus cuerpos yacían entre los árboles con cascos como campanas de hierro. Los abrimos. El vapor subía como si un espíritu tibio intentara escapar y no pudiera. La carne fue dulce al principio, luego agria. Después solo sabía a humo y al metal de los cuchillos. Tras los caballos, perros. Tras los perros, ratas. Ahora pelamos corteza y la masticamos hasta que las astillas sacan sangre de las encías. Algunos días el cielo tose paracaídas, pequeñas semillas blancas que flotan. Los hombres corren con los brazos en alto, tropezando, cayendo, rezando para que el viento no arrastre los fardos al otro lado de la línea. Unos envíos son harina, otros cartuchos, otros nada útil. Una vez abrimos un cajón y encontramos solo botas de tallas que nadie podía calzar. Quemamos las suelas esa noche e intentamos olvidar el hedor. Vivimos entre los muertos. El suelo está demasiado duro para recibirlos y las palas se parten como huesos viejos. Apilamos cuerpos como parapeto contra la metralla. Pensé que esto me horrorizaría. Lo hizo, la primera vez. La segunda solo me sobresaltó. Ahora es una especie de aritmética. Te colocas detrás de los muertos para seguir entre los vivos. No me pidan que les ahorre la fealdad. Ustedes me criaron para ser honesto. Un muchacho de Bremen se congeló en su puesto hace 2 noches. La nariz blanca como tiza, las pestañas cuajadas de hielo como azúcar en un pastel. Al amanecer lo encontramos aún erguido, las manos aferradas al fusil, el cañón helado. Lo bajamos y lo pusimos con los otros. Al volver al anochecer, vimos huellas de zorro en su pecho. Las marcas eran limpias, como pasos de un bailarín cuidadoso. El enemigo se mueve entre los árboles como pensamiento del bosque. Se envuelven en blanco y se inclinan en la nevada hasta que la nieve misma parece devolver el fuego. A veces ponen un gramófono al otro lado con canciones tristes, la voz de una mujer deslizándose entre las agujas, prometiendo que, si nos rendimos, veremos otra vez cocinas, techos calientes, pan que no se rompe en astillas. Luego responden los morteros y sus promesas se disuelven en el mismo barro marrón que llena nuestras botas. Un capellán nos visita con un manojo de iconos de papel y un trozo de incienso. El humo es débil, pero el olor trae un recuerdo al refugio. Navidad, cera de velas, savia de pino hirviendo en la estufa. Los hombres lloran sin sonido cuando el humo se queda bajo.
El capellán escribe nombres con carbón en un envoltorio de ración. Le tiemblan las manos, no por miedo, creo, sino por hambre. Ayer me preguntó si aún recordaba el sabor de la mantequilla. Le dije que sí. Mentí. La escarcha devora de los bordes hacia adentro. Vendé el pie de un hombre que ya no podía mirarlo. Los dedos eran monedas negras incrustadas en un pan. Le calentamos el pie bajo una axila y cuando volvió la sensibilidad gritó y dio las gracias al mismo tiempo sin saber cuál era cuál. Nuestro Feldwebel guarda una sierra en un trapo limpio. Dice que espera no volver a usarla. Cada noche la desenvuelve, la limpia, la vuelve a envolver, como si ese cuidado fuese un amuleto contra lo que la hoja exige. Hay aquí un olor del que no podemos escapar. Parte humo, parte letrina, parte podredumbre, parte lana de abrigos que sobrevivieron a sus primeros dueños. Se pega al paladar. Lo saboreo incluso en sueños, y en el sueño intento lavarlo de mi lengua en una cocina a la que no puedo entrar. Madre, me enseñaste a frotar la tabla de cortar con arena cuando las marcas del cuchillo eran profundas. Frotaría mis propios pensamientos con arena si así se levantara la mancha de este lugar. Recibimos órdenes a la luz del día y tratamos de llevarlas a la noche. La luz es fina como sopa. La noche es un muro. Sostener esta línea, patrullar aquel claro, traer un prisionero si se puede. Si no, traer certeza. Volvemos sin una cosa ni la otra. Volvemos con nieve en los puños y un silencio que zumba como un cable dañado. En patrulla aprendes la gramática del bosque, el susurro de un conejo, el chasquido frágil de una rama helada, el grito de un arrendajo que te delata. Una vez encontramos un claro lleno de astillas de un lanzamiento aéreo y en el centro había un cajón sin abrir. Dentro había cartas que nunca nos llegaron, atadas con cuerda y brillando de escarcha. Las quemamos para tener calor, cada sobre un pequeño amanecer, cada nombre un calor que tomábamos prestado para un respiro. Perdónenme lo que sigue. Una mina levantó a un hombre hasta un árbol. Su cuerpo quedó colgado alto, como un fruto macabro. No teníamos cuerda. Durante 2 días nos miró, aunque ya no tenía ojos, solo cuencas vidriadas de hielo. Al tercer día, el viento lo bajó. Cortamos lo que podía servir para coser y dejamos el resto a los zorros. Si esto les hace despreciarme, que así sea. No tengo palabras para mejorarlo, solo la verdad. Y la verdad aquí es un frío que devora el lenguaje antes de que caliente la boca. Nos dijeron que el socorro llegaría pronto. Pronto es una vela cuya mecha se ha roto justo bajo la cera. Aún se huele el humo de donde ardía. Los hombres hablan de casa en los minutos estrechos antes del sueño. Un panadero describe el vapor que se levanta del pan matinal y cómo la pala golpea la corteza con un golpe hueco. Un muchacho de campo explica el sonido del viento en el centeno, cómo corre como una mano sobre las espigas y las hace temblar. Yo finjo recordar el tacto exacto de la mesa del comedor bajo mis palmas, barniz gastado por codos y plegarias. Estas cosas mantienen el alma de un hombre clavada a las costillas por una noche más. Si no regreso, no cuelguen tela negra. Cuelguen en cambio mi vieja camisa de trabajo junto a la estufa y déjenla secar de la nieve que se derrite de las botas. Que huela a humo de leña y a jabón. Recuerden que amé el mundo que construyeron para mí. Un mundo donde las cucharas golpeaban platos y no sonaban como proyectiles, donde los perros dormían, donde las puertas se abrían sin gemir como cosas heridas. No fui valiente, tuve hambre, frío y miedo, y aún así intenté ser decente, aunque aquí la decencia es una manta con demasiados agujeros. El bosque no sobrevivirá. Tragará el alambre, los pozos y las astillas y hará crecer madera nueva sobre las viejas heridas. Alguien caminará por aquí en otra estación y oirá solo pájaros.
No sabrá dónde apilamos a los muertos, ni dónde hervimos cinturones, ni dónde un hombre llamó a su madre y le respondió primero un zorro. Ese olvido puede ser una misericordia. Si hay gracia, es esta: que la nieve guarda nuestras huellas un poco y luego alisa el suelo como diciendo: descansad ya todos, los árboles recordarán por ustedes. Termino porque la punta del lápiz es más corta que una uña y mis manos no dejan de temblar. Los muchachos se encogen en sí mismos como hojas tocadas por la llama. Presionaré esto en una lata con un poco de grasa para que la humedad no lo coma. Si les llega, pónganlo a la luz e imaginen que el bosque responde con un silencio. Ese silencio soy yo, todavía su hijo, intentando ser humano en un lugar que hace olvidar a los hombres cómo hacerlo. Su hijo, siempre W. Franz Reichel tenía 21 años cuando sirvió como granadero en la 106ª División de Infantería. En la primavera de 1942, su unidad combatía cerca de Yarkov, en medio de los combates que desgarraron las llanuras ucranianas y redujeron aldeas enteras a escombros. Agotado, rodeado de devastación y atormentado por la pérdida de camaradas, escribió una carta que más tarde sería preservada en los archivos. Querida madre, escribo desde una casa que ya no merece ese nombre. Su techo ha desaparecido, las paredes están perforadas por agujeros del tamaño de puertas y el suelo está cubierto de cristales y yeso. Usamos el sótano para dormir, hombro con hombro sobre tierra húmeda de agua vieja y sangre reciente. El hedor es insoportable: humo, letrina, sudor y la dulzura tenue de cuerpos dejados demasiado tiempo al aire libre. Kharkov ya no es una ciudad, es un cementerio donde las lápidas son edificios partidos en dos. Cuando caminamos por las calles, nuestras botas crujen sobre ladrillos, huesos y vajilla rota. Cada habitación que atravesamos cuenta la misma historia. Una silla volcada, una olla rota en el suelo, un zapato infantil medio enterrado en polvo. Estos objetos me atormentan más que los cadáveres, porque susurran de gente que vivió días ordinarios aquí y ahora ha desaparecido. Los combates no cesan. La artillería golpea sin ritmo, de día y de noche, hasta que los nervios se rompen como hilos. Te agazapas en una esquina y las paredes llueven yeso. Sales a rastras y el aire mismo parece venenoso, vibrando con astillas invisibles. Luego llega el crujido de los fusiles, los gritos salvajes de los soviéticos cargando y el desgarramiento súbito de hombres con los que habías hablado un latido antes. Aún veo a Karl, el chico de Leipzig. Estaba a mi lado, riendo en silencio por algún recuerdo del hogar, cuando una explosión de mortero lo esparció contra la pared. Levanté lo que quedaba de él sin darme cuenta, y solo después vi mis manos cubiertas de pasta roja. No hay tiempo para llorar. Seguimos como si nunca hubiera vivido, y sin embargo su rostro me sigue en cada ventana rota. La comida se ha vuelto otro enemigo. Los suministros siempre llegan tarde, siempre menos de lo prometido. Abrimos las latas con los cuchillos como si fueran a escapar. A menudo no hay más que grasa gris, fría y pegajosa en la lengua. El agua la tomamos de charcos llenos de ceniza, y aún así la racionamos. El hambre nos roe hasta que los hombres se roban entre sí. He visto camaradas pelear por una corteza de pan con la furia de animales. Los aldeanos que quedan nos miran con ojos que arden más que las balas. Se esconden tras postigos o nos siguen en silencio, sus hijos delgados como varillas. Una vez entramos en una granja para refugiarnos y encontramos a una anciana sentada aún a la mesa, congelada en su silla, las manos cruzadas sobre el regazo. Nadie habló. Cerramos la puerta tras nosotros y seguimos adelante. De noche, la ciudad brilla débilmente donde aún arden fuegos.
Las ruinas crepitan, las vigas se desploman y chispas giran hacia el cielo negro. A veces se oyen voces cantando al otro lado de la línea. Voces rusas, bajas y lúgubres. Eso hiela la sangre más que cualquier bombardeo. El sonido atraviesa los escombros y nos recuerda que el enemigo es carne y aliento como nosotros, y sin embargo se nos ordena tratarlo solo como blanco. Te confieso algo, madre. Tengo miedo, no solo de morir, sino de cambiar. Cada día me arranca un poco más de la persona que fui. Me sorprendo mirando a los muertos demasiado tiempo, no con piedad, sino con cálculo. ¿Puedo usar su abrigo, sus botas, las raciones de su bolsillo? La supervivencia te vuelve cruel de formas que nunca imaginaste. Cuando me miro en un trozo de vidrio, veo ojos que ya no me pertenecen. Si esta guerra tiene un propósito, aquí se ha perdido. Solo conocemos frío, hambre y miedo. Obedecemos órdenes, marchamos, disparamos, cavamos tumbas. Cuando el suelo está blando y cuando no lo está, dejamos los cuerpos donde caen. Los cuervos se reúnen en bandadas, gordos y audaces. Festín a la vista de los vivos. Si caigo aquí, no envuelvas mi nombre en gloria. Envuélvelo en silencio. Dile a mi hermano menor solo que una vez estuve en una ciudad en ruinas y pensé en casa con toda la fuerza que me quedaba. Tu hijo, Franz. Wilhelm Kranz tenía 22 años cuando sirvió en la 298ª División de Infantería durante la larga lucha por el control de los bosques y pantanos al oeste de Moscú a comienzos de 1942. Aislado con su unidad durante un contraataque soviético, soportó semanas de hambre y frío mientras intentaba mantener posiciones en un tramo de marisma. Mi amada, la nieve aquí ya no es blanca, está surcada de humo y ceniza, empapada de sangre, aplastada por botas y por cuerpos, se ha convertido en una manta para los muertos, y cada mañana levantamos esa manta y encontramos nuevos rostros debajo. Vivimos en lo que alguna vez fue una aldea, aunque ahora no es más que vigas astilladas y hornos huecos. Las chozas están destrozadas, sus techos arrancados, sus estufas frías. Hemos cavado fosas en la tierra y las hemos cubierto con ramas, arrastrándonos dentro como lobos, respirando el hedor de nuestros propios cuerpos hasta que el aire se vuelve agrio. La comida no existe, las raciones se han acabado, los caballos han sido comidos, las últimas galletas se desmoronaron hace semanas, ahora roemos corteza hasta que la boca sangra, masticamos correas de cuero ablandadas en agua hirviendo, raspamos líquenes de las piedras como si fueran un manjar. Los hombres sueñan con pan tan vívidamente que despiertan moviendo las mandíbulas, los dientes clavados en nada más que sus propias lenguas. Los soviéticos nos presionan sin cesar. Disparan morteros al bosque y los árboles mismos se vuelven armas, astillándose en lanzas dentadas que atraviesan la carne con más crueldad que el acero. Las patrullas desaparecen en la bruma blanca y nunca regresan. A veces las encontramos días después, congeladas en posturas extrañas, los fusiles aún en las manos, los ojos abiertos como si hubieran visto algún horror final en la nieve. Ya no temo al enemigo tanto como temo al silencio que sigue a los bombardeos. En ese silencio, cada sombra se vuelve fantasma. Los hombres disparan a ramas movidas por el viento. Una vez un soldado de Sajonia tiró al matorral y mató a un niño campesino. Soltó el fusil y lloró hasta perder la voz, pero nadie dijo nada. Aquí no hay lugar para juicios. La guerra ya nos ha juzgado a todos. De noche, el frío muerde más hondo que las balas. Nos acurrucamos juntos en las fosas, los cuerpos rígidos, el aliento convertido en escarcha sobre las bufandas. Cuando un hombre muere a tu lado, no lo notas hasta que deja de moverse o gemir. Entonces le quitas el abrigo, las botas, cualquier cosa que aún tenga valor.
La vergüenza se desvanece rápido. La supervivencia es más fuerte que la conciencia. Recuerdo que una vez me preguntaste si la guerra hacía héroes a los hombres. Ahora sé la respuesta. La guerra convierte a los hombres en carroñeros. Los héroes pertenecen a los libros y a los discursos. Aquí, en este pantano, solo hay huesos, harapos y ojos vacíos. Uno de los muchachos abrió el vientre de un cadáver de caballo que ya habíamos despojado y encontró el estómago lleno de avena medio digerida. La sacó con las manos y la comió cruda. Otros se unieron. Yo no pude al principio, pero el hambre venció al asco. Tragué puñados y el sabor de bilis y podredumbre me acompaña todavía. El suelo está cubierto de cadáveres congelados. No podemos enterrarlos, los apilamos como muros contra el viento, sus brazos extendidos como si suplicaran a la nieve que nos perdone. Ahora duermo detrás de uno de esos muros. A veces, a la luz temblorosa del fuego, los rostros parecen moverse, labios temblando como si susurraran secretos que no debemos oír. Cuando pienso en casa, me llega en fragmentos. El olor del pan recién hecho, el sonido de las campanas un domingo, tu risa junto al río. Estos recuerdos son más afilados que los cuchillos que llevamos y me cortan cuando intento sostenerlos. Temo que para cuando regrese, si regreso, no quede de mí más que cicatrices y sombras. Si estas palabras alguna vez te llegan, sabe que te amé, incluso mientras el mundo me transformaba en algo irreconocible. Sabe que bajo el hambre, bajo la suciedad y la desesperación, intenté guardar un lugar en mi corazón para la vida que una vez soñamos. Otto Lang tenía 24 años cuando combatió en Stalingrado como parte de la 295ª División de Infantería. Para diciembre de 1942, su batallón se había reducido a una fracción de su fuerza inicial. Cercado, hambriento y enterrado bajo las ruinas de la fábrica Octubre Rojo, escribió una de sus últimas cartas. Mi queridísima, Stalingrado ya no es una ciudad, es una herida. Cada edificio sangra escombros, cada calle gime con humo y hierro roto. Nos movemos por ella como sombras entre ruinas y hasta las sombras parecen tener hambre. El frío es despiadado, nos roe de noche y de día. Nuestro aliento se congela en las barbas, las botas se pegan al hielo, las manos se ennegrecen hasta que los dedos se abren en grietas. Arrancamos tiras de los camaradas muertos para envolvernos los pies, porque no quedan botas que sirvan. Los muertos están por todas partes, congelados donde cayeron, brazos extendidos, bocas abiertas. Al principio intentamos enterrarlos, luego intentamos cubrirlos con ladrillos, ahora los dejamos y se vuelven parte de la ciudad. El hambre nos ha vaciado. Las últimas cortezas de pan desaparecieron hace tiempo. Hervimos carne de caballo hasta que se acabó. Luego vinieron los perros, después las ratas. Ahora no queda nada salvo la vaga promesa de lanzamientos aéreos, la mayoría de los cuales caen en manos soviéticas. Los hombres se pelean por migas como animales. Ayer vi a 2 granaderos tironeando de un saco de harina. El saco se rasgó, la nieve bebió el polvo, y ellos lo lamían del hielo con la lengua. Corren rumores de cosas más oscuras. Un camarada jura que vio a 2 hombres cortando tiras de un cadáver en el sótano. No los acusa, porque todos comprendemos. El hambre convierte a los hombres en lobos. Y aun mientras escribo esto, el estómago se me retuerce y me pregunto qué haría yo mismo si llegara ese momento. Los soviéticos están en todas partes, nos bombardean sin pausa, sus cohetes gritan como almas condenadas, su artillería martillea hasta que la tierra tiembla. Después del bombardeo vienen en oleadas, figuras envueltas en blanco deslizándose por la nieve, fusiles ladrando, granadas estallando. Disparamos hasta que los cerrojos se congelan, hasta que las manos ya no pueden cargar los cargadores.
Cuando termina, el silencio es peor. El silencio te hace pensar que la ciudad misma respira. Duermo en un sótano que antes guardaba toneles de vino. Los toneles están rotos ahora, el suelo negro con manchas que podrían ser vino o sangre. Ya nadie lo sabe. Yacemos sobre tablones arrancados de puertas, pegados unos a otros para darnos calor. Los hombres susurran sobre casa, sobre pan, sobre mujeres, sobre campos en verano. Luego uno tose sangre y la charla muere. Uno a uno, sus voces se apagan. Recuerdo a Karl, un chico de Dresde, apenas 19 años. Yacía a mi lado tosiendo toda la noche. Por la mañana estaba rígido. Lo movimos contra la pared y le quitamos el abrigo. Así nos despedimos aquí, sin oraciones, sin lágrimas, solo despojando lo que aún sirve. Me envolví en su abrigo y el calor de su cuerpo aún se pegaba a él. La culpa también se pega. La ciudad es una tumba. Las fábricas se alzan como lápidas, las chimeneas como dedos señalando a un Dios que no responde. La nieve es roja y gris, roja de sangre, gris de ceniza. A veces, a lo lejos, oímos voces rusas cantando. El sonido flota sobre las ruinas como humo. No es cruel, no es burla, es simplemente humano, y eso es lo que lo hace insoportable. No sé si alguna vez saldré de este lugar. Los rumores se propagan como enfermedad, que el Führer nos rescatará, que nuevos ejércitos vienen, que los aviones traerán comida. Nada se cumple, solo el frío se cumple, solo el hambre, solo el lento marchitarse de hombres que alguna vez se llamaron soldados y ahora no son más que huesos envueltos en harapos. Si esta carta te llega, sabe que mis últimos pensamientos fueron para ti, no para este lugar, no para la gloria, no para la victoria. Sabe que anhelé el calor de tu mano, el olor del pan, el sonido de una puerta cerrándose contra el viento. No me esperes, Stalingrado ya me ha reclamado, como nos ha reclamado a todos. Un cabo identificado en la colección únicamente como OK, sirviendo en un regimiento de infantería adscrito al Grupo de Ejércitos Norte, escribió desde posiciones frente al cerco de Leningrado, cuando el frío se cerraba como un puño y el suministro se desmoronaba. Queridísima hermana, el frío aquí no es una estación, es una ley. Rige nuestros pulmones, nuestros dedos, los cañones de nuestros fusiles. Respiramos y el aire corta como alambre. Hablamos y las palabras se quiebran en la escarcha y caen inútiles a nuestros pies. El bosque es una galería de vidrio donde cada rama viste una manga de hielo y cada sendero es una trampa de polvo que traga la pierna con un sonido de jadeo. Vivimos en refugios cavados y revestidos de troncos, techados con tierra helada. El suelo es barro endurecido en piedra, traicionero bajo botas de fieltro que nunca fueron hechas para esto. Nos apretamos unos contra otros por la noche para que el calor no se escape. El camarada pegado a mi espalda es, por unas horas, mi única prueba de que sigo siendo de sangre caliente. A veces, cuando el viento levanta el cartón alquitranado y las lámparas titubean, siento que la noche abre una boca sobre nosotros para beber nuestro aliento. El hambre ha aprendido nuestros nombres y nos llama de uno en uno. La fila de raciones es ahora una fila de oración. Sostenemos latas abolladas como copas de iglesia y esperamos mientras un cucharón gotea un caldo gris con sabor a hierro y secretos. El pan llega en forma de tarjetas, rectángulos de promesa estampados con un número y un nombre, y aún esas desaparecen. Un sargento jura guardarlas en su bolsillo interior, y sin embargo, cada amanecer un soldado menos presenta la suya. Nos registramos con la mirada, no con las manos, y cada vistazo es una acusación disfrazada de lástima. Yo escondo la mía bajo la suela de la bota. Camino cojo,
pero la conservo. Dicen que la ciudad más allá de nuestros cañones está muriendo de hambre. De noche el viento trae un sonido que podría ser el crujir del hielo o las voces de gente que ha olvidado cómo gritar. Una vez, de centinela, vi a lo lejos una fila de mujeres, pequeñas y oscuras contra la nieve, arrastrando trineos cargados con bultos que ya no se movían. La columna se extendía sin fin, como si la nieve misma hubiera parido el duelo. Nos ordenaron no disparar, salvo que dispararan primero. Nadie disparó. Incluso aquí hay límites, y el hambre ya es mejor tirador que cualquiera de nosotros. El frente es una idea frágil deshilachada por el clima. Nuestro alambre se quiebra con un chasquido como de huesos rotos. Las minas afloran cuando la helada empuja la tierra desde abajo. Los hombres aprenden cada mañana el nuevo mapa escuchando los clics suaves que no estaban la noche anterior. Los soviéticos tantean con patrullas envueltas en blanco. Parecen brotar de los abedules, fusiles bajo el brazo como ramas extra. Respondemos con bengalas que suben un poco y se apagan heladas, su luz muriendo en una lluvia de chispas apagadas. Tras el choque, el bosque vuelve a su antiguo acto de callar. Los piojos han hecho una república de nuestras costuras. Hervimos las camisas en agua de nieve y volvemos a ponérnoslas, solo para sentir la república alzarse de nuevo. Un sanitario con manos de ceniza nos dice que frotamos las muñecas con parafina y sonriamos como si la sonrisa fuera un ungüento. Sus párpados están hinchados. Cada vez que parpadea, se estremece. Guarda una sierra en un trapo limpio que nunca permanece limpio. Cada noche la desenvuelve, pule los dientes con un paño y la envuelve otra vez, como si ese cuidado pudiera alejar el futuro que sabe inevitable. He empezado a medir el tiempo por los muertos. Cada mañana sacamos 1, 2 o 3 de los refugios, rígidos como tablas, las bocas costradas de escarcha que parece indecentemente azúcar. La tierra es una puerta cerrada que no podemos abrir, así que los apilamos en un parapeto tras la posición. Sus uniformes brillan de hielo, donde el aliento de los vivos los roza. Los cuervos se posan sobre la pila e inclinan la cabeza, aristócratas esperando una cena tardía. Antes me persignaba al pasar. Ahora asiento como si fueran centinelas relevados. Hay un olor aquí que no se puede desterrar. Humo y lana húmeda, sí, pero atravesado de algo dulce y podrido que se aferra a la garganta. Cuando encendemos la estufa, un tambor con un tubo torcido como borracho, el olor pasa de susurro a discurso. La estufa devora todo: astillas, cajas, una silla que fue de escuela, libros de un armario en una casa derruida. Le damos páginas hasta que la letra se encrespa y desaparece. El conocimiento calienta mal, humea y se queja. Un chico de Silesia guarda un trozo de cinta de su novia y se lo ata a la muñeca. Dice que mantiene el pulso firme. Otro, más viejo, chupa un guijarro para que la boca recuerde lo que es tener algo que no sea queja. Yo conservo tu última postal envuelta en hule. La imagen es de una fuente en verano. Cuando la miro a la luz de un farol, el agua parece moverse. La oigo en mi cabeza, esa insistencia suave del agua cayendo. Entonces un obús suspira en la línea y la fuente se queda quieta. Una vez, en el reparto de raciones, 2 hombres pelearon por un pan con el peso de un ladrillo y el sabor de la pena. Rompieron el papel y el pan cayó a la nieve. Uno se arrodilló y hundió el rostro en la corteza como besando una reliquia. El otro lo apartó a patadas y acunó el pan como un niño. El oficial fingió no ver. Es un hombre decente con un mapa que muestra caminos devorados por el clima. La decencia y los mapas aquí son iguales. Dicen verdades a las que no se puede llegar. Trajimos un prisionero la semana pasada, un muchacho con orejas rojas como bayas y manos tan agrietadas que sangraban al flexionarlas.
Pidió pan con una voz que apenas se sostenía. El intérprete dijo que pedía también a su madre y a los santos. Le dimos sopa y lo miramos tragar como si la cuchara fuese una llave. Por una hora, el refugio recordó que aún era parte de una especie que cuida a sus jóvenes. Luego llegaron las órdenes y el muchacho partió a una dirección que ninguno de nosotros visitará jamás. Sigo viendo un escaparate de panadería en casa. Las cortezas nacaradas, el golpe del panadero con los nudillos para juzgar el canto hueco en su interior. Aquí, cuando estalla un proyectil cerca, la tierra hace un sonido parecido, un tambor sin alma que dice vacío en voz alta. Respondemos cavando más hondo y fingiendo que la profundidad es seguridad. La profundidad no es seguridad. La profundidad es mayor intimidad con raíces, gusanos y la paciencia negra y muda de la tierra. Si te preguntas si tengo miedo, no gastaré tinta. Sí, temo la próxima hora y la que sigue. Temo el silencio particular que precede a un cohete. Temo al sueño porque roba la poca disciplina que mantiene a un hombre apuntado hacia la mañana. Temo lo que la guerra va tallando en mí y lo que va poniendo en su lugar. Temo que, si regreso, el escaparate de la panadería me muestre solo vidrio y la fuente solo piedra. Y sin embargo hay supervivencias. Una armónica abollada que aún encuentra una melodía como un perro perdido que vuelve. Un chiste intercambiado en la fila de raciones que hace a los hombres mostrar dientes por motivos distintos al hambre. Una Biblia de bolsillo que un camarada lee sin mover los labios, como si las palabras se rompieran al tocar el aire. Una carta como esta, manchada por un guante, sellada con un cabo de vela que huele vagamente a iglesia. Si esto te llega, ponlo en un sitio donde el sol lo toque en verano. Deja que el papel se caliente y se encrespe un poco. Piensa en mí no como un uniforme entre árboles, no como una ficha en un registro, sino como el muchacho que una vez robó un mendrugo de pan y juró que no, el muchacho que pensaba que el invierno era una mañana fresca y no un imperio. Dile a nuestra madre que aún conservo mi tarjeta de pan. Está húmeda en los bordes y la tinta se corre, pero mi nombre sigue ahí. Mientras mi nombre esté ahí, sigo siendo, de algún modo obstinado, yo mismo, tu hermano, siempre, O.K. Unteroffizier H.R. tenía 21 años cuando quedó atrapado en el bolsón de Kolm durante el crudo invierno de 1942. Aislado por fuerzas soviéticas en el río Lobat, su destacamento mixto resistía en una pequeña ciudad provincial destrozada, donde iglesias, escuelas y casas de madera habían quedado abiertas como heridas bajo el fuego de artillería. Los lanzamientos aéreos eran inciertos, el frío implacable, y la guarnición sobrevivía convirtiendo los sótanos en madrigueras. Queridísima madre, la ciudad está hueca. Las calles son corredores de nieve con muros de escombros a cada lado, y cuando el viento las recorre, todo el lugar canta como un órgano de tubos rotos. Dormimos en el sótano de una escuela, bajo un aula donde la tiza aún se escribe sola en el suelo cada vez que un obús sacude las vigas. La pizarra dice silencio en un idioma que no puedo leer. El edificio obedece. El frío ha aprendido cómo entrar en un hombre. No golpea la piel, se cuela por los ojos y toma primero la garganta, de modo que cada respiro es una cuchilla. Al amanecer tosemos hielo. Las botas se pegan al suelo y al arrancarlas suena como tela desgarrada. Entibio mis manos en el cañón de la ametralladora después de un estallido, aunque el metal muerde si me demoro. El arma se ha vuelto estufa que devora hierro. Vivimos del aire. Cuando el cielo es benévolo, los paracaídas se abren como flores blancas y descienden entre campanarios y chimeneas.
Corremos con los brazos en alto, resbalando, cayendo, maldiciendo, riendo, cada uno un niño otra vez que descubre la nieve y quiere atraparla con la lengua. A veces el viento roba los fardos, los hace rodar por los tejados y los lanza al otro lado del río, donde siluetas en blanco agitan la mano ante nuestra desgracia. A veces los fardos caen y se abren para revelar tesoros, cartuchos brillando como promesas pequeñas, latas de carne sonriendo con tapas de llave, pan más ladrillo que hogaza pero aún milagro. Y a veces una caja golpea mal el tejado y se vuelve astillas, y devoramos esas astillas con los ojos. El hambre ha aguzado los sentidos y embotado el alma. Los caballos fueron los primeros en irse. Cayeron mansamente, como perdonados, y les dimos las gracias con cuchillos. Luego vinieron los perros, veloces y cautelosos entre las ruinas, sus costillas como quillas de barcos hundidos. Un muchacho atrapó a uno con cable telefónico y no pudo mirarnos mientras lo cocinábamos. Después, ratas. Después, cuero hervido. Ahora arrancamos páginas de himnarios para alimentar la estufa y miramos la llama como si las palabras pudieran comerse con los ojos. Los muertos son prácticos aquí. La tierra es hierro, las palas inútiles, así que levantamos una barricada de puertas y colocamos cuerpos detrás, los uniformes rígidos y brillantes donde la escarcha barniza las costuras. Un capellán escribe nombres en un trozo de mapa con lápiz de carpintero. Guarda la lista en una lata de tabaco. Pequeño arca contra el diluvio. Bendice el parapeto cada tarde y cada mañana añadimos otra tabla. Una vez, un obús levantó la pila y la esparció por la plaza. La reconstruimos mientras el campanario contaba los impactos con notas sordas que no podía dejar de dar. Te diré algo que nunca pensé escribir. Un hombre murió a mi lado cuando una esquirla de ladrillo le atravesó el vientre. No hizo sonido, solo me miró como si en mi rostro hubiera un camino de salida. Cuando se fue, tomé sus guantes. Le doblé los dedos uno por uno y los deslicé. Más tarde usé su cinturón para colgar una olla sobre un fuego de patas de silla. Me he repetido que no es robo, sino rito, la manera en que los vivos aprovechan lo que los muertos ya no necesitan. Aún así, el cinturón cruje como reproche cuando me muevo. Los soviéticos están tan cerca que nos hablan sin disparar. A veces llaman desde el cementerio, donde las lápidas están negras de humo, usando un alemán aprendido en otra vida. Hermanos, pan, salid. Al anochecer cantan. Las melodías cruzan la plaza y encuentran nuestra escalera como el agua halla una grieta. Cantan a las madres, a la hierba, a los ríos de verano. Odiarías que escuchara. También me perdonarías. Sus canciones son cuerdas sobre un río que no puedo cruzar. Nuestro sanitario es carpintero de Turingia que cura hombres como si fueran muebles que pueden enderezarse con manos cuidadosas. Tiene una sierra que engrasa con cera de vela y envuelve en lino bajo su camisa para mantenerla caliente. Dice que el calor es media cura. Dice muchas cosas que solo son ciertas porque él cree en ellas. Ayer quitó 2 dedos de un correo que había caminado toda la noche con un mensaje que ninguno pudimos leer. Intentamos bromear mientras la sierra susurraba y el correo rió con nosotros. Y la risa se volvió llanto, y luego sueño sin sueños. Aquí hay un olor que se aferra al paladar, polvo de carbón, yeso viejo, lana húmeda y algo dulce que no es dulzura. Es el aliento de una ciudad tras perder los dientes. Cuando sueño con casa, sueño con naranjas que nunca probé, con corteza bajo las uñas y el aceite que salta de la cáscara al doblarla. Sé que viene de una imagen en un escaparate que vi de niño, pero aquí se siente como un recuerdo perdido que no recuperaré. Un chico de Pomerania guarda el dedal de su madre en el bolsillo del pecho, lo frota cuando empieza el bombardeo, dice que le recuerda que los agujeros se pueden cerrar,
Otro hombre tiene un tornillo de un banco de iglesia que hace girar entre los dedos durante la guardia. Dice que mantiene enhebrada su paciencia. Yo conservo una lata con mi jabón de afeitar y tus iniciales grabadas en la tapa. Ya no hay jabón. Abro la lata y huelo su fantasma, y por un momento me siento un hombre limpio. He empezado a pensar que el valor es solo decidir moverse cuando todo en ti quiere congelarse. Nos movemos porque quedarse quietos deja que el frío levante muros en las articulaciones. Vamos por agua a un aljibe abierto que huele a cobre y lluvia. Cargamos heridos por escaleras que respiran polvo y subimos por andamios que recuerdan haber sido árboles. Salimos a marcar dónde las minas han vuelto a brotar con el deshielo y la helada, pequeños pájaros metálicos que han aprendido a migrar en dirección contraria. Regresamos con zumbido en los oídos y sabor de metal en la boca, y de algún modo el día ha pasado. Si no regreso, no talles mi nombre en algo que deba cargarlo para siempre. Escríbelo en un papel, dóblalo y guárdalo en un lugar callado. Un libro, una caja de costura, el hueco entre un marco y una fotografía, que viva allí como polilla pequeña que no devora la lana. Si regreso, quema el papel y no digas nada. No hablaremos de cinturones usados como correas, ni de puertas quemadas, ni de cómo luce la cara de un hombre cuando comprende que la nieve lo guardará. La luz se apaga. La estufa late como si tuviera corazón. Los paracaídas no vinieron hoy, fingimos que vendrán mañana. Un camarada juega con un trozo de cable, lo tuerce en forma de ave. Yo aplano esta carta con la palma para que los dobleces no atrapen las palabras. Si el viento la lleva, si la mano de un piloto la recoge, si un burócrata la pasa por una máquina y la máquina decide no morder, entonces te encontrará y sostendrás mi invierno en tu verano. Tu hijo, H.R.